Estamos hoy día muy contentas de tener con nosotros a la escritora Daniela Catrileo, que conversará con Álvaro Izama, quien es director de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, profesor también de la Cátedra Mujeres y Medios y miembro de su consejo asesor. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Pueden hacer sus preguntas a través del chat que Álvaro Izama va a ir recopilando y juntando para hacerlas hacia el final de este conversatorio. Muchas gracias de nuevo y que disfruten esta actividad. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias a todas y todos los y las que están acá compartiendo esta conversación. Gracias, Daniela, también por aceptar la invitación. Una invitación que hacemos todos los años en el contexto de la cátedra Mujeres y Medios a discutir sobre literatura, cultura y la representación de las mujeres en la cultura chilena y sobre todo en la literatura. Entonces, para mí, como lector y como profesor de la cátedra, también como lector de literatura, eh, es un placer, un honor, un gusto tenerte en esta conversación y hablar y escucharte. Eso, eso, Eso es lo primero. Lo segundo, que me quería como primero, para efectos de la conversación, hacer una pequeña presentación del trabajo de Daniela para todos y todas las que nos están mirando, que veo que son bastantes. Repito lo que dijo Paula. Los y las que quieran hacer preguntas las pueden hacer por el chat y podemos ahí seguir también la conversación. Yo voy a hacer unas preguntas, pero luego también la idea es abrir esta conversación al público, a los y las que están mirando. Voy a presentar un poco al trabajo de Daniela, que es un trabajo que es un trabajo eh, con, yo diría, de largo aliento, o que viene por lo menos, cuando digo largo aliento, lo digo en el sentido de que Daniela es de San Bernardo, original de San Bernardo, pero además ha hecho un trabajo de poesía y un trabajo de narrativa que viene hace mucho rato. Ha participado en los talleres de la Fundación Neruda, ha estado vinculado, ha dado vueltas, no sé cómo decirlo bien, Daniela, en relación a espacios culturales que son interesantes para la construcción de la poesía y la literatura, como el Centro Cultural Manuel Rojas, por ejemplo. O también hay una cosa que leí, que el trabajo con fanzine, el trabajo con la autoedición, el trabajo en editorial independiente y un trabajo en poesía que no hay libros que son como libros como Río Herido, El Territorio del Viaje, Guerra Florida, y que devienen o terminan, no sé si terminan o se abren. Esa es una pregunta que yo tengo como lector y que es una pregunta que me hice cuando leí Piñén, en Piñén, que es un libro del 2000, si no me equivoco, del 2019, que el año pasado ganó el premio del Consejo de Libros de Lectura como mejor libro de relatos publicado. Eh, entonces, Daniela también es licenciada o profesora en filosofía, no lo tengo claro, no queda claro, pero Profesora. profesora, ya, profesora de filosofía, ha hecho estudios de posgrado en la Universidad de Chile. Entiendo que también es becaria de postdoctorado en estética de la Universidad Católica, en Instituto de Estética de la Universidad Católica. Entonces, también tiene un trabajo académico muy importante y muy continuado, que yo creo que también es un espejo de su trabajo poético. Creo que hay un debate ahí entre el pensamiento, entre la reflexión y la escritura. Entonces, nada, para mí es un gusto tener acá a Daniel acá. Me interesa mucho su trabajo. Creo que Piñén es un libro que para mí fue muy potente leerlo el año pasado. Creo que en un libro que además crece a la luz de las discusiones recientes como chilenas, que estamos teniendo como en el presente, las discusiones sobre el país, la lengua, el territorio. Entonces, para mí es muy potente conversar con Daniela y quería partir con una pregunta. Una pregunta más o menos abstracta y luego se vuelve más concreta. ¿Qué es la lengua de la poesía para ti? ¿O qué es la poesía para ti? Pensando en que uno de estos libros, si no me equivoco, en uno de estos libros ocupa la expresión, en el territorio del viaje dice, retornar para encontrar la semilla. Que me parece interesante pensando en Río Herido, pensando en Territorio del Viaje, que son libros de paisaje, en cierto modo, libros de paisaje. Y la pregunta mía ahora es cómo fue buscar tu propia voz, qué elementos te ayudaron a construirla, con quién te identificaste como referente, cómo se construye un poeta o una poeta
una escritora en el Chile en los últimos 20 años con todas las sacudidas, los cambios, las tensiones, las tragedias, los asombros que ese Chile puede, que ese país más que Chile, que ese territorio puede, puede plantearte. Bueno, Mari Compuche, Mari Pulamien, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén, Inche Tawiri Feca Filosofía Quimelfe, Inche Feula Mulén Valparaíso Guariameu, Mañum Tufachi Nutram Kabum, Mañum Álvaro. Bueno, les saludo a todos quienes están presentes. Me presenté también, dije qué es lo que hacía y que, bueno, soy profe, como decía Álvaro, y también soy escritora, poeta, y ahora les hablo desde la ciudad de Valparaíso. Es una pregunta larga y un poco como que pasa por varias cosas, Sí, ¿no? Pero vamos a intentar hilar. Yo escribo desde muy niña poesía y quizás por ahí hay un camino que tiene que ver con la imaginación, con un espacio como intersticial entre el pensamiento y los afectos igual, que para mí es como el lugar de la imaginación. Y tiene que ver con un lenguaje que aprendí como en espacios de talleres en el colegio, un lenguaje que me fue modulando como una forma de observar como, y de escuchar. Entonces, durante mucho tiempo fue el modo en que quizás también me publiqué cosas en ese lenguaje, entonces como que, por ejemplo, no todas las personas que han entrado a Piñén necesariamente han leído lo que he escrito en poesía y por ahí hay cosas distintas también. Pero para mí como quizás esa lengua es una forma de observar y de traducir también lo que he ido como recorriendo durante estos años y también es un diálogo abierto. Cuando pienso en poesía, por ejemplo, también pienso en ritmo, pienso en escucha, pienso en memoria y creo que todo eso está hilado y tejido un poco como a las conversaciones que he mantenido como con mi familia, a las conversaciones que he tenido con mis amigas y que de alguna forma se ha traducido en una forma de ver el mundo. Entonces, eh, claro, son cuestiones que, como decís tú, como de alguna forma algunas van traducidas a un paisaje y ese paisaje tiene una memoria, ese paisaje también tiene una historia particular, tiene una manera de ver el mundo. Y durante los últimos años yo creo que también se ha conformado como una apuesta de reflexión igual, como que la poesía es súper difícil como intentar también describirla como, o conceptualizarla, ¿no? Como que para mí son tanteos, como que voy indagando, son formas de la intuición, pero también donde hay un espacio reflexivo. Por ejemplo, Río Herido es un libro que tiene harto también siento de pensamiento y una apuesta también por intentar pensar desde la poética del agua, que también me conforma, también me escribe, porque es parte de mi linaje el agua, mi apellido tiene que ver con el río. Y por otro lado también hay cuestiones distintas, o sea, creo que cada uno de los libros ha indagado en cosas que pueden tener un trazo común como la memoria o la diáspora, esas cosas que me interesan, pero también tienen un modo distinto de traducir ese lenguaje. Eso. sí. Oye, y en ese mismo contexto, cuando en este proceso, ¿con quién te encontraste? Porque a mí me parece muy significativo, por ejemplo, eh, pensar en espacios como el taller de la Fundación Neruda, como espacios como como fanzines, como espacios de publicaciones colectivas, como espacios donde uno encuentra referentes, encuentra voces, encuentra conversaciones, y en cierto modo se construye la propia tradición ahí donde no la hay. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué lecturas tuviste? ¿Qué figuras te parecieron interesantes? ¿Qué figuras desechaste? Porque también es un proceso cambiante, un proceso que va variando y uno los mismos libros se empiezan a transformar en ese relato de esos cambios, de esos encuentros. Bueno, hay hartas cosas ahí. Yo creo que, por ejemplo, empecé a escribir de chica en el colegio, en la básica, impulsada también por los profes de lenguaje que tenía en ese colegio, que creo que fue importante ese espacio para al menos, o sea, uno da lo mismo lo que escribía, quizás no era tan importante ni nada, pero creo que el ejercicio de leerse o de leer con otros y siendo súper chicos, acostumbrados a ese espacio, creo que ahí hay un lugar especial. Pero después también como que yo estuve súper cercana a circuitos más under cuando era Ya. más adolescente, entonces como
escribir y escuchar música y andar en tocata y ver espacios performáticos, estar como en espacios del arte. No sé, en San Bernardo igual había como un lugar medio como de gente que también hacía cosas como al margen y que estaban como rodeados en espacios donde se construían ocupa y había harta música noise y punk, y ese era como mi sitio donde más me rodeaba. Entonces como que los fanzines eran como algo súper como, no sé, como se condecían con ese espacio y toda la gente hacía cosas. Entonces como que el tráfico de fanzines, de cassettes o CDs, como que era algo súper natural. Y claro, y ahí empiezan las primeras lecturas, los primeros libros, como a traficarse libros, porque también creo que todas veníamos como de lugares bien precarios donde los libros que teníamos eran como que se robaban de algunos espacios, como algo como súper normal que pasaba en la adolescencia, y algunos que otros que quizás tenían más acceso literario por, no sé, la biblioteca de la familia. Entonces yo creo que por ahí, bueno, hay hartas lecturas que quizás fueron profundizándose, pero creo que las mayores como asociadas también al punk tienen que ver con descubrir, no sé, a Pablo de Roca. Creo que ahí hay una figura importante como en el mundo de la poesía adolescente, además que habían varias bandas tributo que le hacían música también a Pablo de Roca, como más punk, entonces también por ahí hay algo que empieza a surgir con esa musicalidad, con esa voz en especial. Y después como conociendo a más personas en esa, como que también voy indagando más en poesía escrita por mujeres y por disidencias sexuales, que creo que también es importante en ese tiempo. Era un mundo que estaba, como que creo que mi contexto de adolescencia era un mundo muy como también liberal en hartos sentidos, como creo que también se estaban abriendo muchas posibilidades como sobre la sexualidad y como que no había muchos tapujos al respecto tampoco con elegir los afectos, entonces como que era algo, no sé, todas mis amigas hacían performance como era algo muy natural. Y después ya como en el circuito un poco más grande, entrar a la universidad, yo entré a la Arcis, y en la Arcis igual conocí un grupo de gente que hacía arte y que hacía música y que hacía poesía, y ahí empecé a autopublicar fanzines en ese espacio, como con otros amigos y amigas que conocí en ese espacio. Y bueno, y de ahí ya viene la Fundación Neruda, viene también el Manuel Rojas, de conocer a gente importante que estaba haciendo cosas, gente más grande que nosotros a veces, pero que era importante, como, no sé, ahí conocí a la Elvira, a la Sole Fariña, conocí al Rodrigo Hidalgo, conocí, no sé, en la fundación también fue importante estar con el Juan Carreño, que también es mi amigo, y de alguna forma nos sentíamos súper hermanos, de pertenecer a un lugar similar, y ahí fui haciendo como un circuito también de, no solamente de poesía, sino de hartas cosas que se mezclaban, pues gente que hacía música, gente que estaba relacionada a artes visuales, o gente que hacía de todo un poco. Y ahí empecé a tener un colectivo que se llamaba Florerito Quebrado, con varios poetas como de mi edad un poco y otros más grandes, y leíamos como en espacios públicos y quebrábamos floreros cuando leíamos. Eso era como parte de nuestra performance cuando éramos más chiques. Ahí empieza un poco a anidarse ese espacio que no estaba separado de la vida, o sea, como que la poesía, la música, como estar en esos espacios era nuestra vida también. Sí, oye, y en ese contexto, ¿cómo cambió la biblioteca? ¿Cómo creció la biblioteca? O sea, porque mencionaste a Elvira, mencionaste a Soledad Fariña, mencionaste a Juan Carreño. eh, yo tengo la sensación de un poco de que cuando uno accede a esos espacios de conversación colectiva, las bibliotecas cambian, crecen, lo colectivo también involucra muchas veces, sobre todo cuando uno está formándose en conversaciones sobre cómo cambia la mirada, cómo, cómo te afectó ese proceso. Te lo pregunto porque yo creo, por ejemplo, hay un momento en Piñén que a mí que hay un personaje que lee a Pablo Roque, si no me equivoco, abandona el Partido Comunista o deja de militar, que fue un momento para mí como muy claro y una lectura muy precisa también para mí como de la poesía de Roca. Te hago esa pregunta, ¿cómo fue ese trabajo en el colectivo? ¿Cómo afectó tu biblioteca? ¿Cómo afectó tu mirada? Pensando justamente en tu trabajo, que es un trabajo que tiene esa voluntad también de dialogar con lo colectivo. Y fue cambiando y nutriéndose harto también, o sea, como por ejemplo afinar el ojo las
cosas que se estaban escribiendo en este territorio. Igual eso fue importante, como quizás cuando era más chica, como que había un lazo mucho más fuerte con, no sé, con los beatniks, con los poetas malditos, como lo típico que uno lee cuando, cuando es más chico, es más chica en este caso, y después como, claro, me robé un libro súper bueno cuando tenía como 15 años, de una biblioteca, algún día lo voy a devolver, pero era un libro que era sobre estudios, no sé, lo elegí como casi por intuición, eran estudios feministas sobre poesía de mujeres en Chile. Y ahí salían un montón de mujeres que iba a admirar así como el resto de mi vida. Entonces como que fue muy bonito, por ejemplo, después conocer como a la Sole, a la Elvira, a la Nadia Prado, que la admiro un montón todavía, a la Guadalupe Santa Cruz. Había por ahí como se fueron afinando escrituras que estaban conversando quizás con algo que en ese momento me interesaba más. Y después eso se va nutriendo con, además, conocer a la comunidad de poetas mapuche, que también para mí fue fundamental. Porque también se armó otra comunidad ahí. Y también habían cosas que me relacionaban de otro tipo con esas personas. Entonces, claro, obviamente fue cambiando cada vez más y transformándose ese lugar de la lectura. Los libros se fueron intercambiando, bueno, ahí uno va asumiendo otras lecturas. Y yo creo que cambió como el ojo del territorio, como que ese ojo que estaba como más abierto como hacia lo global, hacia un todo, como que fue también observando lo que pasaba más hacia el territorio y la poesía se va transformando, la escritura también. Entonces esa escritura también estaba más alerta con respecto a poder constatar un mundo que estaba pasando más en el cotidiano que algo que era más global también. Y eso cómo se manifestó en tus libros? ¿Sabes específicamente cuándo pasó? Porque o sea, estoy pensando por ejemplo, en El Río Herido o en El Territorio de Viaje, son libros sobre paisaje, en cierto modo, y sobre, no sé cómo decirlo bien, porque también sobre describir, habitar, apropiarse y recuperar el paisaje. Ahí la poesía tiene una reflexión muy fuerte sobre el paisaje. Inclusive hay uno que avanza hacia la narrativa, si no me equivoco, que El Territorio del Viaje. Y mira, yo creo que igual yo empecé a publicar después de toda esa vuelta. Entonces, como que de alguna forma todas esas cosas de haber conocido a estas personas, igual como que confluyeron en el primer libro, como que todo ese recorrido se da y no hay como una transformación posterior porque ya Claro. había hecho ese recorrido. Cuando estoy hablando, como no sé, el Río Herido, hice una primera publicación en el 2013 como un adelanto de Río Herido y después el 2016 como que sale ese libro como final, pero antes de eso ya había conocido, ya estaba como involucrada con todo ese otro mundo, entonces como ya había como masticar ese tipo de lenguaje, ver cómo iba a resolver. Lo que sí, había autopublicado fanzines que son chiquititos, que tienen que ver son poemas bien adolescentes, la verdad, como en ese tipo de cosas más cotidianas, más como quizás íntimas también. Y en Río Herido lo que hago es una vuelta como larga que venía como tratando de traducir hace harto rato y no sabía cómo, sabía que quería que se llamara así el libro, y, pero tenía solamente cosas sueltas, muy sueltas, y hasta que en un momento como conversar con mi papá me ayudó mucho para escribir ese libro. Como que yo le empecé a preguntar muchas cosas sobre la migración, sobre la diáspora, sobre qué significa haber nacido en un lugar, porque aunque los dos fuéramos mapuche, nuestra mapuchicidad era totalmente distinta. Pues, o sea, él había nacido en su comunidad, tenía como su tubún específico, nació en un espacio donde, como no sé, donde todavía estaba el love, es muy distinto a mi caso como mapuche en Santiago. Y todo eso se fue traduciendo en Río Herido. Entonces Río Herido en el fondo es como un relato como poético que está masticando todo el rato la cuestión de la pérdida del lenguaje en una primera parte, de la pérdida de la lengua, y después se va como tejiendo a la cuestión de la migración y el viaje. Entonces el río es una metáfora del viaje, una metáfora de la lengua, una metáfora también de la migración. Y así se fue, son cosas como súper distintas, pero digamos hasta que no se publica ese primer libro ya había hecho como un recorrido previo con varias comunidades diversas. Sí, yo te preguntaba porque ahí hablas de la migración y hablas del viaje, y hablas de la diáspora. Yo quería preguntar qué significa la diáspora, y qué sentido tiene, porque, porque tiene un valor, tiene un peso, eh, hacia atrás, tiene un efecto en relación a la identidad. Hablar de diáspora, ¿a qué te refieres cuando hablas de diáspora?
¿Por qué te interesa el tema de la migración? ¿Por qué vuelves una y otra vez ese tema? Más allá justamente, o vuelve como tema de la poesía, vuelve como tema que has trabajado. Y sí, es algo que me interesa mucho porque siempre como que creo que la forma en que el lenguaje que he pensado, que la escritura que he pensado, es un intersticio en muchos sentidos. Y creo que la diáspora justamente le da ese lugar como a un viaje permanente, algo que no termina como de instalarse, como que tiene un territorio que es ambulante. Y para mí como sentirme parte de ser una hija de personas que nacieron en su comunidad, que ya no están en ese territorio ancestral, sino que tienen que emigrar por obviamente situaciones históricas políticas específicas, eh, como ser condicionante de eso, como ser un resultado de eso, de alguna forma como que me permitió como ir modulando una reflexión en torno al lenguaje. Entonces como que había algo que recién en la palabra diáspora, que recién como en esa acción, como terminaba de cuajarse en lo que yo estaba haciendo. Porque era como, y yo creo que muchos hijes y personas que se relacionan con diásporas, comunidades diaspóricas, tienen eso en común, que es como que no se sienten de ningún espacio como del todo, como que siempre están transitando en esa frontera. O sea, cuando yo iba como al sur, a la comunidad de mi papá, como que algo me pasaba ahí, pero que todavía no me sentía totalmente como cómoda en ese espacio. Siempre como eso, como yo creo que la relación de incomodidad y de estar más representada como en el espacio del viaje que en un territorio en específico. Y eso se fue traduciendo en lenguaje, entonces, no sé, conocer, por ejemplo, lecturas que después me fueron significativas, como las propias escritoras de la frontera, por ejemplo, no sé, la Gloria Saldúa, la Cherry Moraga y así un montón de otras escritoras, o incluso Arguedas, ¿no? Como en esos espacios súper intersticiales, como que me hicieron pensar en ese espacio como que era incómodo, un espacio intersticial incómodo que trataba de habitar siempre dos mundos y en ese espacio como por ahí. Entonces eso fue modulando varios de los, todavía hasta ahora, como un poco como una filosofía, una poética. Así casi. Sí, hay una frase que leí en una entrevista que decía, estoy pensando, indagando, masticando las palabras, que me parece una reflexión sobre el lenguaje como muy compleja justamente porque le quita todo lo automático, lo dota de un peso, como si la poesía o la literatura fueran el espacio donde se ensaya o se intenta, se inventa, se indaga, pues eso se mastica la palabra para transformarla en otra cosa, para darle otro sentido. Sí, y tiene que ver con, bueno, el espacio o la idea de masticar, de macerar, ¿cierto? De que algo madure, que empiece ahí, es como con un proceso de lentitud también. Creo que soy bien lenta para esos procesos, y porque me ha costado como encontrar también las palabras precisas, un lenguaje, y a pesar de hartas exploración también que intento hacer, como me gusta igual indagar y jugar, pero más bien con procesos que pueden, o sea, digo lento entre comillas, pero creo que para mí son naturales, solo que son lentos para el mundo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos. Oye, ¿y cómo se va teniendo ese proceso de masticar las palabras en relación con, por ejemplo, la realidad? De- 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 Porque muchas veces el proceso de escritura es un proceso también que existe en la soledad, que existe en la reflexión sobre el lenguaje, en la reflexión sobre la biblioteca, la tradición, y de pronto eso empieza no a chocar, pero empieza a dialogar. Como decía, la poesía se vuelve situada, la poesía se vuelve política, la poesía empieza como a adquirir un poco los ecos o los ruidos de lo que sucede allá afuera y no puede negarse a ellos tampoco. Hay una cuestión que para mí ha sido súper fundamental y ha sido como, por ejemplo, comprender las formas estéticas de la creación en el pueblo mapuche. Ya. Porque creo que occidentalmente no se le da de la misma forma la profundidad, por ejemplo, a un diálogo o a una conversación. Como que uno dice, ya, estoy conversando, esto es parte como de un diálogo, pero no necesariamente eso se va a traducir en una forma literaria. Y para el pueblo mapuche, la conversación y el diálogo es parte de una forma estética del mundo literario. Entonces, ¿por qué? Porque genera memoria, genera oralidad,
genera también consejos, genera aprendizaje, y todo eso como tejido es una forma estética más, es una producción simbólica. Entonces, para mí yo creo que en el momento en que de alguna manera yo también empiezo a tener una relación con mi familia distinta, que ya no es como la relación así como de la rebeldía, ¿no? Sino que una relación como profunda, una relación como de intentar abrir cosas que no se decían mucho, creo que ahí empieza también a traducirse eso de forma como escritural. Y hay una relación de trabajo conjunta. Entonces siempre digo esto, que es como que para mí la escritura no es algo así súper individual o cerrado, porque en realidad siempre estoy conversándolo con más personas. Trabajo en colectivo, como que esa es mi comunidad, y de alguna forma lo que hago en escritura también es indagar en esos espacios que quizás eran más silenciados antes. Y para mí comprender ese espacio del Nutramkan, de la conversación, del diálogo, es justamente como tratar de producir simbólicamente algo que después yo traduzco en la escritura. Pero eso ya viene como antecedido como por una huella, por un residuo de la memoria, que es parte como de la herencia familiar. Entonces, creo que he ido como resolviendo eso así también, no sé, como también indagar en la propia memoria familiar de mi papá, por ejemplo, cómo se relacionó él con el aprendizaje de la comunidad. Y en realidad eran cosas como que sucedían ahí, ¿no? Como por ejemplo conversar, pero también como el canto, también por ejemplo como los ritos cotidianos, no sé, hacer un yeyipún, que es parte de una rogativa, también tiene una producción simbólica porque también implica el lenguaje. Entonces, hay varias formas distintas que están relacionadas con el lenguaje de forma oral, claramente. Yo trato de traducirla en escritura, pero sí, hay todo un recorrido para eso, y creo que así lo he ido comprendiendo mejor también, como tratar de aprender cosas que ya estaban ahí antes que yo llegara. Y en ese contexto, nos has dicho varias veces sobre la importancia de esa conversación con tu padre, conversación con la familia. Eh, no creo, no creo que haya sido un proceso sencillo. No creo que haya sido un proceso, eh, o sea, no creo que haya sido un proceso que- fácil. Escuchar a la propia familia también es escuchar una lengua donde está lo que se dice, también la lengua de lo que se silencia, de lo que eso no se ha visto. Y de lo que de lo que no se dice y lo que duele. ¿Cómo lo ves ahí con ese punto? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Sí, ha sido como significativo en varios ámbitos, porque, por ejemplo, mi relación con mi mamá y creo que siempre fue íntima, fue distinta, pero con mi papá, él es un hombre mucho más duro porque le ha tocado también otras cosas en su vida. Y entonces como tratar de como indagar ahí ha sido como igual procesos, como ahora hemos tenido otras conversaciones sobre eso mismo, pero he podido como llegar a un lugar que no pensé que iba a llegar antes. No sé, cuando era más chica también era más ingenua con ciertos procesos y los miraba quizás con más distancia, pero por ejemplo con este diálogo he comprendido cosas que yo nunca me dijeron o que no sabía, ¿no? No sé, violencias territoriales específicas, incluso como también hechos de violencia muy profundas en la comunidad, o por qué mi papá se supone que toda la vida me había dicho que él no hablaba mapudungún y que después como que me doy cuenta de que sí hablaba, no sé, son cosas como igual fuertes que han salido a partir del diálogo y la conversación. Y también de la memoria de él y de ese espacio, o sea, yo todavía tengo vivo a mi abuelo, y Milaku todavía igual también habla mapuzungún, pero como que no había encontrado a nadie con quien hablar, a nadie con quien hablar eso como en el sector donde vivía, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son cosas súper fuertes, como tratar de aprender una lengua nueva, vivir en esa lengua que no necesariamente es la lengua con la que pensaste, con la que creciste, con la que traduciste el mundo, y como que de repente te viste ahí teniendo que trabajar en un espacio, crecer en otro espacio y todo. Entonces, por ejemplo, eso, no sé, uno de los ritos de memoria y de diálogo que hemos hecho es que mientras yo voy aprendiendo mapuzungún, también los voy involucrando a ellos, como que para que ellos me enseñen cosas directamente de la lengua, que la relacionen con partes de su memoria y también con su historia. Entonces,
no sé, ha sido como un proceso muy bello también y significativo en ese sentido, como poder hablar con mi abuelito en Mapuzungún, creo que ha sido parte de este proceso también. Sí, sí. Te lo preguntaba pensando en el cambio que hay de poesía narrativa, de, no sé, del Río Herido, el Territorio del Viaje o Guerra Florida, a Piñén, don- pensando justamente en que la poesía muchas veces es un arte de la precisión, es un arte de la edición, es un arte de objetos mucho más frágiles. Y en el caso de los cuentos de Piñén, el, la voz cambia, se explota, se abre, toma el ruido de la calle, toma como pedazos de la vida y se- y hay también una reflexión ahí sobre el lenguaje por eso te preguntaba hace un rato, porque, porque hay una tensión hay una tensión muy fuerte en Piñén sobre ese lenguaje vivo, ese lenguaje que en el fondo que admite todo, admite la experiencia, admite el ruido de la calle, admite la vida, admite la poesía y muchas veces resulta ser avasallador, resulta ser una experiencia muchas veces total, sobre todo en los cuentos de Piñén, que hay una reflexión ahí también sobre los espacios, sobre el lenguaje. Sí, yo creo que hace mucho rato quería, como que no sabía cómo, quizás desde antes, ¿cierto? Como solamente uno voy creando y así se van como entablando las relaciones con la escritura, pero había escrito crónicas, varios ensayos también, entonces como que de alguna forma quería que algo se transformara en algún momento en un relato, una escritura más como más prosística en ese sentido, pero que tuviera una traducción con lo que estaba pasando territorialmente en algunos lugares, y lo digo como una experiencia colectiva, en el sentido en que si yo te estoy contando, por ejemplo, ahora lo que pasa con mi abuelo y el Mapuzungún. Eso no es algo que solamente me ha pasado a mí, sino que es algo que obedece como una generación de quienes nos reconocemos como mapuche en otros espacios, ¿no? Que son distintos a los de nuestros padres y madres. Eh, no porque no hayan sido espacios indígenas, sino porque han sido espacios que por supuesto están urbanizados, han sido colonizados de otra forma. Eh, y traducir ese lugar, porque la mayoría de mis personas cercanas con quienes me rodeo también tienen esa experiencia, porque son también hijos, hijas de la diáspora mapuche, son parte de estas comunidades que crecimos en otros lugares, somos guarriache la mayoría, gente que nació en la ciudad. Entonces, estos relatos estaban ahí presentes en nosotros y de la forma, no sé, el libro está escrito champurria también, ¿no? Porque también hablamos de esa forma. Entonces todas esas son cosas que me fui preguntando ya, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo debería escribirlo de un modo súper distinto a la que hablamos? O si estoy traduciendo esto, en realidad debería hacerlo así. Entonces fueron varias preguntas que me fui haciendo y eso también fue como entrando en los libros de poesía, o sea, en Río Herido, por ejemplo, hay 2 palabras, en Mapuzungún una palabra, después como que van creciendo a medida en que también se va transformando la forma en que hablamos quizá y que comprendemos el mundo. Y, y claro, o sea, como en Piñera en el fondo trato de hacer esa traducción de esa escucha como con respecto a la historia y los relatos de las personas que me son cercanas y también ahí inventando y ficcionando con otras. Eh, pero también del lenguaje de la población, que a mí me encanta, ¿no? Que es como el espacio donde crecí también, que era un espacio donde por supuesto como que se mezclaba todo, se mixturaba la cultura popular, se mixturaba también las personas que pertenecían al pueblo mapuche, muchas en la población donde crecí, pero también, por ejemplo, en el último año las migraciones como de otros espacios territoriales, o sea, la población donde yo nací, crecí toda mi vida, hoy en día como que la habitan, no sé, un 50% de personas haitianas, un 20% de personas peruanas y así un montón de otras personas que han migrado desde otros territorios. Entonces, se va transformando el paisaje, se va transformando la lengua, se va mixturando, uno ya sale a la calle y va escuchando como unas sonoridades diversas y como con muchos ritmos distintos. Y obviamente no es un libro que está escrito desde la oralidad totalmente, pero intento como traducir algunas cosas que a mí me parecían importantes en la lengua como más callejera.
Oye, y pregunta, ¿cuándo lo escribiste específicamente? Porque ahora, como lector, uno tiene la sensación de que los relatos de Viñén fueron todos escritos de un viaje o que existieron en una suerte de voluntad de voluntad que lo enlazó. Me acuerdo de una frase que no me acuerdo quién se la leí, que el estilo es el espíritu. Me acuerdo que en el caso de Piñera ese estilo se mantiene y parece que es la creación de un mundo muy cercano en un momento donde el libro también hay una voluntad de diseño bien particular, bien especial en relación al libro. Y mira, los empecé a escribir en el 2015. Tenía escritos varios relatos, pero como que esos tres a mí me calzaban. Entonces como me calzaban porque tenían como una visión como similar que los otros que no le daban cabida en ese espacio. El 2015 y parte con un hecho muy específico, que es la muerte de un compañero del colegio y como el asesinato en realidad de un compañero del colegio que mi mamá me cuenta. Entonces como quería Ya no estabas ahí en ese... no, no, me fui Ya. de la casa como a los 20 años, pero mis papás siguen en esa misma población. Entonces mi mamá un día como, no sé, nos juntamos y me contó que habían matado a alguien como en la población. Y yo le pregunté quién era, si lo conocía, entonces como que ella me da ciertas pistas y esas pistas empiezan a tener como una relación en mí de pensar que yo conocía a esa persona. Entonces, en el momento de escribir eso que me contó mi mamá, porque me dieron muchas ganas de escribir lo que me estaba contando, como que nace esa forma del primer relato, como que yo no sabía que quería escribirlo, no sabía cómo, y nace como relato, así como que empiezo a escribirlo y así voy después como mezclándolo con un poco de cosas ficticias y todo. Y los otros dos más o menos son de los mismos tiempos, que justamente en ese tiempo para escapar de otras cosas estaba escribiendo como algunos relatos quizás. Y claro, se van dando con algunas escenas como en especial, con cosas que pasaron y eso van detonando cuestiones de la memoria, pero también como tratando de jugar con otras cosas más ficticias, sí, pero más o menos son todos de un mismo tiempo. ¿Y qué te pareció la recepción del libro? Porque es un libro que también a mí me parece que es un libro, o sea, a mí me parece un libro importante, me parece un libro que también reflexiona sobre zonas de la identidad o zonas del territorio que no estaban, sobre poblaciones, sobre espacios populares, sobre comunidades populares, sobre como dices tú, como las champurrias, sobre la ciudad, sobre una ciudad que también no le gusta verse de ese modo, o sea, no le gusta ser relatada de ese modo, o no había admitido ser relatada de esos lugares. Uno se va hacia atrás, esos espacios no aparecen habitualmente en la literatura y no adquieren, y no aparecen y en general no son leídos con la profundidad, la claridad y la atención que están, por ejemplo, en Piñán. A mí me sorprendió un poco como también esa recepción, como quizás estoy acostumbrada como a la lectura de los libros de poesía, que sé que no tienen la misma difusión quizás o la misma visibilidad o la misma lectura que los libros de narrativa. Entonces como que noté como un cambio, porque hay muchas personas que han entrado a ese libro, pero también siempre tuve la intención de hacer algo, creo que tratara de traducir ese mundo de alguna forma como un espacio de justicia también, o sea, como yo creo que desde que empecé a leer, muchas veces como que no, obviamente las personas que yo conocía, las comunidades a las que pertenecía, no las veía retratadas como en la literatura que yo estaba como, no sé, como observando, leyendo en esos momentos. Y de alguna forma quería como hacer ese intento, como quería hacer el intento de autorrepresentación un poco de esas comunidades, pero también de imaginación de esos espacios, o sea, como más allá de tratar de escribir o retratar una realidad, lo que hay ahí es también imaginar como los bordes de esa propia, como los espacios territoriales. Eh, y yo creo que hay como unas ganas también como de hacer justicia en ese espacio de la literatura, como tratar de apropiarse y de como justamente como del Piñén, así como de ensuciar ciertos espacios, como decir ya, pero no todos hablamos así como, hay
en nuestra comunidad hablamos de esta manera, hablamos, no sé, mezclamos el mapuzungún con la lengua popular chilena todo el tiempo, eso está presente, es parte de nuestra realidad. Los mapuches también nacimos en poblaciones, no solamente estamos viviendo en Ruca y en Lof, estamos en diferentes periferias. Hay también, no sé, la relación de las disidencias sexuales han estado desde que yo soy chica presentes, o sea, el mundo travesti, el mundo trans está presente en las poblaciones también y nos mezclamos todo el tiempo. Están los circos con personas que no sé, que hacen su show de forma más espectacular, pero también siempre ha estado la vecina que está, no sé, como ganándose la vida como de mil formas y se le reconoce como vecina a pesar de ser una mujer trans, ¿no? No sé, como esos espacios Sí, así. no, sí, sí. Entonces, como que todo eso, como que para mí, quizá lo más, no sé, como obviamente para mí Lemebel había sido alguien que intentó también traducir mundos muy similares, ¿no? Pero a mí me hacía falta quizás como el nexo justamente con el mundo mapuche, como de las periferias. Sí, no, yo te lo preguntaba, Daniela, no, te lo preguntaba porque, porque claramente el libro no es antropología, no es un ejercicio etnográfico, no es un documento sociológico, y justamente es mucho más poderoso justamente por eso, porque hay una voluntad sobre el lenguaje, una voluntad sobre lo que debe ser y puede ser y es la literatura, hay una voluntad sobre la palabra que ahí toma una decisión que es muchas veces explosiva, que se amplía que no teme, como dices tú, como la propia sociedad, no teme el piñén, entendiendo justamente como que en ese piñén como trabajar con las capas de la realidad. Sí, era como una intención que tenía hace rato, yo creo, como también como tratar de describir y traducir lo que estaba pasando ahí desde una manera, claro, muy distinta a la fetichización o a la folclorización que hemos tenido, como, no sé, por ejemplo, no he hecho ese ejercicio así como indagatorio profundo, pero en algún momento quisiera hacerlo también de cómo somos representados, no solamente las personas que pertenecemos a espacios como de la cultura popular, de las comunidades populares, sino que también cuántas personas mapuche, ¿cierto? Hay en los diferentes como espacios literarios, cómo son traducidos, no sé, más allá de ser una nana, más allá de ser como el obrero, más allá, ¿no? Cómo están viviendo esas personas dentro del mundo literario. Y, y creo que hemos sido muy poco retratados de alguna forma, y por otro lado siempre en los mismos como oficios, en el cine también lo digo, no solamente en la literatura pasa. Y por otro lado, también, o es antropología, como dices tú, muy similar como a un ojo que está mirando desde afuera y todo el tiempo también folclorizando nuestras cotidianidades, y por otro lado también desde un espacio como marginal, ¿no? Como, no sé, como desde llamar como literatura étnica lo que hacemos, ¿no? O arte étnico o folclórico, como lo han llamado durante mucho tiempo también. Sí, y en ese contexto, porque a mí me pasó que leí Piñén el año pasado y he pensado en el libro, y he pensado en el libro y he pensado en ciertas cosas en el tono del libro, el estilo del libro, a la luz, por ejemplo, de estos días de la Convención Constitucional, por ejemplo, que transforma toda esta discusión que hemos tenido la última tres cuartos de hora, última media hora, en un asunto concreto, en un asunto urgente, en un asunto que se está resolviendo eh, ahora mismo mientras estamos hablando. O sea, ¿qué te pareció ese proceso? Porque una cosa es preguntarle a un cientista político, a un analista, a un columnista, pero otra cosa es preguntarle a un poeta, o a una poeta, a una narradora, ¿qué le ha parecido ese rato de la Convención Constitucional? Pensando que justamente el tema del lenguaje, la lengua, la identidad, la memoria, están ahí en la piel erizada de la ciudad ahora mismo. Sí, bueno, ha sido súper extraño también, porque, no sé, era como algo que ni siquiera alcanzaba a rozar la imaginación de hace, no sé, 10 años atrás, no creo que nos hubiéramos imaginado esto. Pero ha sido como, no sé, ha sido muy importante también pensar en figuras que están ahí presentes y que también ensucian el espacio de la institución, ¿no? Como de una institución higiénica, súper republicana, que había sido parecido
con las representaciones como de los mismos colonos o de los genocidas de siempre, pero, no sé, ver a Elisa Loncón, ver a la Natividad, ver a Rosa Catrileo, varias Lamien, a la Machi Francisca Linconado en esos espacios, ver a mujeres mapuche que también han sido activistas de ciertos lugares, que han sido también procesadas por, no sé, por defender sus territorios y también se le han hecho varios montajes durante el último tiempo. Entonces, como que verlas presentes ahí es una, no sé, ha sido extraño cómo se tradujo esto como en quizás aparece este libro y empiezo a pensar que, no sé, justo como que es coincidencia, la coincidencia de los tiempos, ¿no? De lo que estaba pasando. O sea, creo que es importante, significativamente político lo que está sucediendo porque de alguna manera empieza a permitir una heterogeneidad que está presente. O sea, como que nosotros, quienes quizás no estamos en el espacio como institucionales, sabemos que es un país y es un territorio heterogéneo de comunidades diversas, ¿cierto? De pueblos distintos, de lenguas diversas que se hablan en este territorio, pero eso todavía no había logrado ingresar al espacio institucional, ¿no? Como que todavía ese espacio estaba muy higienizado, eso era un espacio que todavía estaba como, todavía de parte de las, no sé, siempre lo componían las mismas oligarquías. Y creo que cuando entran estas otras corporalidades, como con sus resabios políticos, con sus historias particulares, también empiezan a ensuciar ese espacio de la política. Y eso permite, por supuesto, que uno genere esa sensación de pluralidad, de que vea como que hay una diversidad que se está haciendo cargo de varias cosas, representando a varias comunidades al mismo tiempo. Entonces, creo que me gusta ese espacio como de poder ensuciar la institución, de poder también como mostrar esa heterogeneidad que está presente en los territorios, pero que también es gente que ha sido significativa para la lucha política, como, no sé, yo admiro mucho, por ejemplo, a la Lamien Elisa, porque ha sido como ella quien ha llevado como, por ejemplo, la lucha por la lengua, pues no sé, es una lingüista que lleva como una acción detrás del derecho a la lengua, ¿no? Como la lengua como un derecho político, y ha estado defendiendo Mapudungun durante muchos años, y así también otras Lamien que están ahí presentes, cada una tiene su lucha, entonces es la primera vez que creo que podemos ver a personas que están disputando un espacio de poder. Y eso transforma también la mirada. Pues, o sea, me pregunto cuántas niñas mapuche o cuántos niños mapuches están viendo eso hoy en día y pueden ver que hay otras formas de representación también. Y eso va cambiando la mirada. Yo creo que eso va más allá de las miles de luchas que hay, por supuesto, que no necesariamente es solamente la convención. Sí, no, yo te lo preguntaba porque a mí me parecía que como que la convención era un espacio donde se estaban creando símbolos nuevos, iconografías nuevas, alfabetos nuevos, silabarios nuevos, y que en general los signos, los símbolos que construyen las identidades estaban en un espacio de tensión y de negociación. O sea, por supuesto, imagínate en el momento en que la Machi Francisca Linconao hace como, no sé, como que pueda proponer hacer como su arenga, ¿cierto? Su discurso en Mapudungun, y que como que mucha gente que nunca nos imaginamos que iba a estar ahí escuchando eso también, tenga que hacerlo, ¿no? ¿Cuál fue el valor simbólico de eso, para ti por lo menos? ¿Cómo? ¿Lo viste en vivo? ¿Lo viste después? ¿Lo estabas siguiendo? Te lo pregunto porque la convención también es un espacio narrativo donde uno está siguiendo un relato todo el tiempo. Uno lo sigue viendo la neta.cl, viendo los reportes en Twitter, viendo. O sea, Sí, hay ¿cómo lo cosas viste? hay cosas que he estado más presente y otras cosas que no he estado tan presente, pero hay cosas que sí he visto como en vivo y no, o sea, a mí como me parece que también, vuelvo a esto, quizás voy a decirlo como justicia, pero también a mí me parece que son espacios de venganza también, como no sé, tratar como, cuando hablo de ensuciar, ¿cierto? Hablo como de tratar de borrar una letra, un símbolo que estaba tan higienizado, ¿cierto? Entonces cuando entra el Mapudungun como con su fuerza ahí en el momento en que está la Machi, como que también ella estuvo presa, o sea, presa por esas mismas personas que están ahí como tratando de imponer un orden en la letra, ¿no? Como cierta higienidad. Y lo que está haciendo ahí también es como volcar ese orden, como tratar de mostrar con una fuerza distinta símbolos que han estado presentes durante muchos años en estos territorios, pero que nunca han sido como puestos en disposición y visibilizados de la manera en que debiesen estar. Entonces, para mí ese espacio de poder como emerger con fuerza una lengua distinta, diversa, que sea capaz de no de tapar, sino que de ir como ensuciando la otra lengua, que es como la lengua del derecho, la lengua del orden quizás,
me parece un espacio de disenso que es interesante porque lo estamos traduciendo como eso lo vemos hoy en día, o sea, mañana, imaginar como un futuro así, donde también esté todo esto así como disperso, heterogéneo, la misma revuelta tenía eso, ¿no? O sea, cuántos rayados mapudungún vimos por toda la calle, y no solo mapudungún, sino que también en otras lenguas. Entonces, pensar en que somos eso también, somos ese residuo, somos ese monstruo, eso que se va construyendo a partir de puros retazos, pero que también tienen un simbolismo político potente, entrar a un lugar y de algún modo vengar la lengua, como que siento que es eso también. Ahora, y en ese mismo contexto, ¿cómo crees que puede cambiar la escritura o la literatura o la poesía también a partir de esos cambios? Porque también cuando las sacudías sobre los espacios públicos, las sacudidas sobre estos espacios comunes también son sacudidas sobre cómo percibimos el lenguaje, sobre cómo lo habitamos y sobre cómo lo utilizamos. ¿Cómo Mira, pensáis que yo está creo pasando que eso? Es una pregunta que me estoy haciendo yo, más yo, allá de la conversación que tenemos. Es una pregunta sí, que me estoy haciendo que yo creo que está ahora y va a ser lanzada hacia adelante. ¿Cómo esto va a cambiar nuestra literatura, nuestra lengua, a mí me nuestra interesa forma? mucho pensar e imaginar lo que va a suceder con escritores y escritoras que pertenecen a pueblos indígenas que viven acá, pero también con las comunidades afrodescendientes que viven en estos territorios, como cuando empecemos a leer lo que está pasando ahí. Creo que eso me va a parecer interesante también, porque también van a introducir palabras nuevas, lenguajes nuevos, formas de traducir el mundo de maneras distintas. Y ese es el espacio que en realidad me interesa más, como que creo que la chilenidad se va a demorar un poco más en tratar de traducir eso como se ha demorado siempre. Creo que hay una disposición distinta, no sé, por ejemplo, lo que está pasando en la convención, sé que le remueve ahora a los espacios como de la chilenidad, ¿cierto? Pero para nosotros son cosas que vienen pasando hace mucho Sí, rato, o sea, y no sé, la misma literatura, por ejemplo, no es que solamente estemos escribiendo con un ojo hacia el futuro, ¿no? Sino que todo el tiempo lo que estamos es revisando una tradición también para discutir con esa tradición, para disputarle espacio, para leerla, pero también volver a ella y hacer ese ejercicio de ir atrás, ir adelante, estar acá. Entonces me interesa mucho lo que va a pasar en realidad con las escritoras y escritores que pertenecen a pueblos indígenas en estos territorios, pero también con las comunidades diaspóricas de otros lugares y las comunidades afrodescendientes. Y ese trabajo lo estamos intentando dar también, o sea, cuando yo estoy pensando cómo seguir difundiendo ciertas cosas, todo el tiempo estoy haciendo también talleres de la memoria para que esas personas entren, estoy disputando espacios como de enseñar literatura mapuche también para que revisemos esas cosas que han pasado antes y que no han tenido la misma disponibilidad en, ya sea en las mallas curriculares, ya sea en la academia, en diferentes espacios donde por supuesto no somos leídos de la misma manera. Eh, y creo que por ahí va a haber algo interesante. No sé cómo se va a traducir, pero sí sé que ya hay hartas escrituras que están hace rato como manteniendo cierto disenso al orden de una lengua higiénica. gracias. Gracias por la respuesta. Mm, en este momento quería preguntarle a los chicos, chicas que están, a todos, todas que están escuchándonos, si tienen preguntas, dudas, comentarios, mensajes, por favor, los pueden colocar en el chat. Estamos conversando, tenemos unos minutos para seguir conversando y me parece a mí que podemos hacerlo también, así que por favor. Yo te quería preguntar, ¿y ahora qué estás haciendo luego de Piñén? Te lo pregunto no solamente con la pregunta clásica de cuál es el futuro y tal, no, no. Te lo pregunto simplemente porque creo que a mí como lector me llaman mucho la atención los tránsitos de género, los cambios de género, como que y me parece que son interesantes, sobre todo en la literatura chilena o la literatura que se produce en Chile, que es donde la poesía es una tradición ¿no? Insoslayable. Entonces, mi pregunta es cómo estás trabajando. ¿Estás trabajando en algo ahora? ¿Estás cruzando los géneros? Narrativa, poesía, ensayo, algo que nos mezcle, no sé. Bueno, esos espacios como champurria, ¿cierto? Me ¿Mm? interesan no solo en la lengua, sino también en la escritura, pensar cómo chasconear un poco también esas cosas que se presentan tan ordenadas, pero hay un lugar colectivo en el que hemos construido, yo participo en Rañín Tuleufu, que es un colectivo mapuche que se llama Entre Ríos en castellano,
Y hemos construido como a pulso hace un rato una revista que se llama Yené, que significa ballena en mapuzungún. Y ese ha sido un espacio donde hemos podido ir canalizando también y difundiendo cosas que están pasando justamente con lo que yo te decía, como qué están pensando hoy día como el pueblo Aymara, el pueblo Chango, el pueblo Yagán, qué está pasando con las juventudes también de esos pueblos, con el arte, con la literatura. Lo que pasa, por ejemplo, con los lamien que viven en Puelmapu, que es lo que se conoce como Argentina, como hay una comunidad interesante y estamos tratando de generar cada vez tejidos más intensos con nuestras creaciones. Entonces, eso y también lo que está pasando con las personas que pertenecen a comunidad afrodescendiente, Yené ha sido como ese lugar, de alguna manera, como para mí, como un espacio de edición y de comunidad, así como bien mixta, una mixtura interesante, heterogénea, que se da ahí a partir también de los distintos formatos, o sea, no solamente entran espacios de escritura, sino que también de otros dispositivos, como de arte performance, textil, artistas visuales, etcétera. Y eso es como a mí lo que me mantiene así como todo el rato, como tratando de despierta, tratando de ver lo que va a ir cambiando, transformándose. O sea, creo que hay algo interesante que leer, digamos. Y por otra parte, cuestiones más personales, no sé, como que todavía estoy intentando escribir algunas cosas, pero están en proceso, no sé muy bien en qué se irán a transformar. Tengo una cuestión que hace rato estoy dándole vueltas, que es una historia como biográfica familiar, pero tratando de traducirla en algo que pueda ser algo así como una novela, aunque no estoy tan segura que va a ser. Oye, y sobre lo mismo, ¿hablaste algo o dijiste cosas que a mí me parece como que son muy poco habituales en los escritores, que tienen que ver con el interdisciplinario, con cruzar disciplinas, con la música, con la performance, con las artes visuales? ¿Cómo te relacionas con eso? Porque en general los escritores y escritoras funcionan en el rango de la literatura, funcionan en el rango de lo que leen, escriben, de la biblioteca, pero no se abren hacia otros espacios como la arte visual, la performance, la música. Eh, Y me parece que en esta conversación, y un poco leyendo también, ha sido parte del mismo proceso, como que es parte importante de cómo construir una mirada, cómo construir una escritura. sí, como que para mí, por ejemplo, no sé, como el espacio como de hacer ciertas acciones performáticas o construir obras audiovisuales también son modos de escritura y de alguna forma cuando voy imaginando y tratando de construir algo, de repente digo, esto se me viene de esta manera y hay un par de obras que he hecho como así, como últimamente hice una obra que se llama Yecumun, que significa esparcir semillas en Mapuzungún y que tiene que ver con la idea de traducir la palabra diáspora en Mapuzungún, como esto de esparcir las semillas. Y esa es una obra audiovisual que, por ejemplo, hice el año pasado y tiene que ver con una serie de acciones performáticas con un objeto en especial que es un pontro, que el pontro es una frazada mapuche. Y esa frazada era lo único que había sobrevivido a la migración de mi familia hasta Santiago, y la tejió una abuela que no conocí, que es la mamá de mi papá, etc. Y como varias historias en torno a ese elemento. Y en el momento en que yo me imaginaba tratando de hacer algo con eso, porque sabía que quería trabajar esa memoria, esa historia particular, me surge en imagen. Entonces como que lo que hice finalmente fue como eso, como una serie de intervenciones y que se transformaron en un pequeño corto audiovisual, que es como un ensayo poético, algo así, algo raro, pero que está también disponible para ver. Y antes de eso trabajé con el número de la ley antiterrorista, traducida también al mapuzungún, que, bueno, porque es una ley que obviamente fue creada en dictadura, que sobre todo ha perseguido a las personas pertenecientes al pueblo mapuche, y hice una serie de intervenciones también con esa, traduciendo ese número a distintos formatos y tachando ese número de distintas formas, lavando el número, me lo tatué también, hice como algunas cosas en el río Mapocho, y eso también como que finalmente también se convirtió en un pequeño video. Mira, Denise Enríquez envió una pregunta. Entonces nos plantea la duda si existe una diferencia entre guarriachi y champurria, y si ambos aspectos hacen un tipo de convergencia en la identidad de la diáspora mapuche. También nos agradece por la instancia. Gracias, Denise, por la pregunta también.
Sí, hay una diferencia. Sí, por favor, dale. Sí, Huarriache significa gente de la ciudad. La Huarria hace, bueno, sentido con respecto a pensar un poblado, una ciudad, y Che es gente, ¿no? Entonces, como Huarriache significa específicamente la gente que vive en la ciudad, la gente que vive en los espacios urbanos. Y lo champurria no necesariamente es las personas que viven en los espacios como urbanos y no las comunidades, porque lo champurria es una mixtura. Y no es cualquier mixtura, o sea, no es decir alguien mestizo especialmente, sino que es una mixtura entre alguien que es mapuche y que tiene a la vez otra identidad. Entonces, es una mixtura con una base indígena. Eso es. Gracias, gracias. Estamos esperando preguntas, comentarios, dudas. Ahí Denis nos dice gracias. Gracias, Denis. Eh, Te quería hacer una pregunta sobre algo que dijiste hace unos minutos atrás, que tenía que ver con que las chicas y chiques y chicos que están viendo la convención pueden encontrar modelos, por ejemplo, en Elisa Loncón. Cuando tú crecías, ¿existían esos modelos? ¿Qué modelos habían? ¿A qué aferrarse? O sea, y lo estoy diciendo ampliamente, pensando un poco en Piñén, que es un libro que también se abre en muchos lugares. Uy, yo creo que muchos ficticios, nada más como, no Por sé, favor. representaciones muy ficticias. En realidad, como desde dibujos animados, no sé, pienso desde que soy muy niña, ¿no? No, Como, no, por ejemplo, no, no sé, ya, algo así como, te lo claro, pregunto muy porque es como, pero por ejemplo, cuando era chica, hubieron como hitos importantes que creo que quedan en nuestra memoria como Guarriache también. Por ejemplo, ver la pelea de las hermanas Quintremán. Creo que eso fue importante, como vimos la defensa territorial, ¿cierto? En ese momento contra una empresa extractivista y vimos a estas mujeres que estaban luchando, ¿cierto? En el sector pehuenche, que era importante. Y hay un momento donde, yo no sé si se acuerdan, pero obviamente quizá Álvaro sí. Eh, el momento también de unas presidenciales donde también se postularon algunos candidatos mapuche. Entonces, para nosotros como hay ciertos hitos, memorias así, como, no sé, como ver que estábamos ahí de alguna forma representados en imágenes como de la televisión, pero también hay muchos otros símbolos que no tienen que ver con el pueblo mapuche y que sí a mí me hacían sentido, no sé, desde Mulan para adelante, como cosas así, ¿no? Como ver como imágenes de una otra edad, entre comillas la palabra otra edad, por supuesto, pero como porque en el fondo como que éramos y no éramos todo el tiempo, o sea, yo veía como en la tele no había muchas representaciones que hicieran justicia por eso, ¿no? Entonces como que igual son varias mixturas. no, yo te preguntaba porque como hablábamos del presente, me quedé con la duda qué pasaba en el pasado. O sea, Sí, yo no, creo que hay una falta importante ahí no sé, de ver imágenes que no solamente sean mujeres, ¿no? Porque en el fondo como que uno se plantea la cuestión hoy día así como en términos de género, como, oh, y hoy día hay más mujeres disputando los espacios, pero en realidad las mujeres que veía yo desde niña no tenían que ver con nada con las mujeres que eran de mi familia o las personas cercanas a mí. sí, oye, no, gracias, no, yo me quedé pensando en esa pregunta porque era una pregunta que era una respuesta automática y no digo fácil, pero uno puede encontrar esa respuesta y esa pregunta si uno la hacía hacia atrás aparecía más nebulosa. Hay dos comentarios. Uno de Mario Gómez que nos pregunta si hay traducciones de tu obra y eh, pregunta si debería traducirse a otras lenguas originarias y yo amplío la pregunta. ¿Cómo te llevas con los espacios de la traducción, con las disciplinas de la traducción? Pensando que Eh, se transforma en un asunto intercultural con este contexto. por ejemplo, bueno, hay cosas que están traducidas al inglés, como gente que como, no sé, como que solamente me ha preguntado si puede traducir algunas cosas y ahí hay varias cuestiones que están en internet y también que quizás salen en otros lados. Así que sí he trabajado con gente que me ha llamado, pero más espacios como, no sé, personas que se dedican a la traducción y no necesariamente han publicado esos libros en otras partes, sino que han publicado en revistas, cosas así. Y al inglés como lo más común, ahora en alemán algunos poemas. Y bueno, el libro Guerra Florida que tengo está traducido en Mapudungun, entero. Y esa traducción fue importante también porque la hizo un profesor de Mapudungun que tuve y que después se transformó en mi amigo también, en mi Wenui. Y él
con él tuvimos un diálogo de largo aliento, porque la editorial que había propuesto traducir Guerra Florida al Mapudungun me había propuesto otra persona con la que yo no tenía una cercanía como muy profunda, y era un libro tan raro para mí que quería que alguien como que pudiese entender otras cosas que estaban ahí quizás pasando, y con alguien que tuviera una relación también con, donde él creara cuestiones, ¿no? Hay hartos neologismos en el Mapudungun también que él le podían permitir jugar más quizás y hacer una traducción más diversa. Así que con él tuvimos un diálogo bien amplio, digamos, porque duró varios meses. Sí. ¿Y qué encontraste en ese diálogo? Bueno, aprendí mucho también No, no, porque sí, pero te pregunto, porque los traductores también son, es un encuentro, es un diálogo, como dice una conversación, ¿qué se encuentra? sí. De hecho, así como cuando, o sea, para mí fue importante que él lo tradujera porque como que en el fondo como que yo sabía que él iba a poder crear también otras cosas como en Mapudungun, ¿no? Y quizás no mucha gente iba a leer esa parte que está traducida al Mapudungun, pero me parecía importante que él hiciera sus propuestas como creativas en torno a la lengua. Entonces, no sé, hay muchas palabras que son mezcla, ¿cierto?, de palabras en español y que en el fondo por el sonido se hace la traducción al Mapudungun. Por ejemplo, la palabra caballo, ¿no? Mapudungun es cahuellu, pero es porque es algo que llegó después y que tiene que ver con el sonido. Y entonces, pero además hay palabras que son actuales, que no tenían una traducción antigua. Entonces, como que igual yo creo que ahí se ha jugado un poco la creatividad y el dinamismo de la lengua para que siga viva. Por ejemplo, la palabra wirin significa, cuando yo digo hinché, wirife, lo que estoy diciendo es que yo soy escritora, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que yo soy una persona que hace líneas y traza líneas, ¿no? Y en el wirín puede ser una línea en el arado, una línea en el huitral, en el textil, y también puede ser la escritura, ¿no? Yo soy alguien que como que está creando líneas. Y para traducir esa cuestión, por ejemplo, a un elemento, ¿cierto? Como que uno dice, por ejemplo, esto es un wiriwe, como un elemento que hace líneas, ¿no? Pero esto es una palabra que no existía antes, pues una palabra que es un neologismo y que en el fondo ha sido creada a partir de ese dinamismo de la lengua. Entonces, varias cosas así hemos podido como ir trabajando cuando alguien está traduciendo desde el Mapudungun. Es como si la poesía inventara la lengua del futuro. Algo así, sí. Sí, no, te lo planteo. Como el espacio de la poesía que predice la lengua del futuro, predice lo que vendrá, predice las sacudidas de la identidad en relación a la lengua. Yo a veces leyendo, no sé, cuando estaba de Roca, uno piensa eso, o sea, piensa que está 40, 20, 30 años escribiendo en el futuro, por lo menos cuando escribe en los años 20. A mí por eso Ajá. una sensación que yo nunca he tenido leyendo Neruda, pero si leo el de Roca de los Gemidos o leo el de Roca de los años 20, este tipo está escribiendo lo mismo diría Carlos Droguet, lo mismo Claro. No, Manuel sí, yo Rojas. creo que hay apuestas Eh, como así, eh, como que se han planteado como Mistral, que... por ejemplo, que es alguien que está en el futuro muchas veces. Sí, te entiendo. Mm, Sí, yo creo que sí, tiene que ver hay modos de la creación que de pronto como que sacuden un poco más las cosas y que van transformando lo que puede ir pasando también. Sí. sí. No, gracias. Eliana Jimeno dice, me produce mucha alegría escuchar a Dani. Siento gran admiración por la cultura mapuche y estoy fascinada que podamos conocer más de ello. Gracias, Eliana. No sé si alguien tiene más comentarios. Paula, Cecilia, que están escuchando, si tienen algo que aportar. Si no, si alguien quiere... Paula, por favor. Solo, sí, no, solo agradecer esta charla, esta conversación que han tenido, darle las gracias especialmente a Daniela, también por supuesto a Álvaro y a todas las personas que nos han acompañado hoy día. Ha sido realmente una conversación muy extraordinaria y estamos muy agradecidos y quedará en nuestra página web de la Cátedra Mujeres y Medios para todos los que quieran verla y no pudieron estar hoy día. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Paula. Entonces, yo empiezo a despedir. Alejandra Costamaño, nuestra querida Alejandra, dice que gusto escuchar a la Dani, estupenda conversación, además en un momento tan importante. Gracias, Alejandra, por eso. Daniela, si quieres plantear algo que se quedó en el tintero, contarnos algo, avisar algo también, que a veces también sucede que uno tiene una lectura, tiene un lanzamiento, tiene algo que...
No, agradecer Mañim Tufachi Nutramkagun, agradecer este espacio de conversación, de encuentro y también quizás invitarles a que puedan estar leyendo cosas distintas que estamos ahí investigando, como dice un poco Álvaro con respecto a estas cosas del futuro. Yo me imagino que ahí va a haber una propuesta de escritores indígenas jóvenes que también están como apostando por estos mundos más híbridos y ahí van a aparecer cosas interesantes. Y por eso como que también les invito a que puedan leer la IN revista, que creo que van a estar saliendo cosas, y no sé, el mundo de las disidencias sexuales indígenas al mismo tiempo que está haciendo, creando cuestiones que para mí son súper sorprendentes en la puesta estética que se están proponiendo, ¿no? Creo que, no sé, si algo distinto se está haciendo hoy en día, creo que hay un ojo importante que poner ahí en las disidencias sexuales indígenas. Creo que está muy interesante y Yené de alguna forma está tratando de hacer eco colectivo a partir de esas apuestas artísticas también. Gracias, Daniela. No, gracias, Daniela. Yo te quería agradecer la oportunidad de conversar, esta conversación nada, que cierra, que se relaciona con la cátedra, pero también se abre al presente y abre al día de hoy, y que también yo creo que son pistas para la hora y para lo que está sucediendo, no sé, en la discusión constitucional, pero también en la discusión pública que ha tenido por lo menos hemos tenido los últimos 2 o 3 años de modos muy profundos, muy reveladores, muy asombrosos también. Oye, no, gracias a todos, todas, todos por escucharnos. Gracias, Paula. Gracias de nuevo, Daniela, por estar acá en esta conversación en la cátedra. Y nada, les dejo invitados a mirar el video de la cátedra luego, a mirar también la página de la cátedra, donde hay otras conversaciones parecidas que hemos tenido en la cátedra. Así que nada, Daniela, de nuevo, muchas gracias. Saludos a todos, todas, todos. Saludos, Paula, saludos, Cecilia, que están Chao. mirando. Así que Ok, gracias. No, gracias. Chao, que Chao. tengan. Muchas gracias. No, gracias. Muy bien.